Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video más y el día de hoy les vamos a mostrar nuestro proceso para emulsionar mallas de serigrafía. Entonces, este proyecto va a ser a dos tintas, va a ser las dos impresiones de blanco y negro, va a ser en la parte de enfrente en prenda oscura, va a ser una prenda verde jade y pues aquí les mostramos nuestro proceso. Bueno, aquí vamos a iniciar con la emulsión de nuestros marcos. Vamos a utilizar una emulsión de Sericrom compuesta o mezclada con bicromato, que lo tenemos aquí. Una vez que juntemos estos dos químicos, esta emulsión se va a hacer fotosensible. Entonces vamos a incorporarla en nuestro aplicador. ¿Sí? Este aplicador es de aluminio y ya está correteado, pero nos va a servir. Entonces lo que vamos a emulsionar van a ser dos mallas de 90 hilos de 40 por 50 centímetros. Entonces aquí tenemos la primera. Lo que vamos a realizar es que en el aplicador vamos a colocar la emulsión. Esta emulsión es sensible a la luz, así que cuando se seque, cuando esté seca es cuando se va a estar haciendo sensible. Listo. Vamos a agarrar esta estopita y nos limpiamos el excedente de la emulsión que nos hayamos embarrado. Entonces ya tenemos aquí la emulsión. Vamos a pasar de abajo hacia arriba con una pequeña inclinación para que la emulsión pueda cubrir la malla. Aquí lo que vamos a hacer es pasarla por los dos lados. Y recoger el exceso de emulsión. Entonces yo aquí lo que aplico, tengo un pequeño rasero. Este rasero lo utilizo para poder brindar en la malla que esté lo más uniformemente posible la emulsión. Tiene un poquito de aceitito. Bueno, entonces, ¿para qué ocupo este pequeño rasero? Lo aplico a la emulsión para hacerla un poco más lisa. Dado a que a veces el mismo aplicador no me genera los espacios que se debe de cubrir por alguna pequeña, bueno, se puede pandear poquito, y para no aplicar mucha fuerza con este, no nos puede ocasionar que se rompa la malla. Ya me ha pasado varias veces en algunas mallas que se me rompen por las esquinas del aplicador. Entonces, para no darle mucha presión con el rasero que tengo aquí, le aplico la presión para que se pueda estar lo más liso posible en la superficie donde va a estar el diseño. Una vez que tengamos la primera malla, vamos a incorporarle la emulsión a la segunda malla. Hacemos lo mismo, inclinamos el marco y el aplicador. Recogemos el excedente y aplicamos de igual manera en la parte trasera. Aquí había un hilo de la malla. Incorporamos la segunda pasada. Volvemos a agarrar el excedente por los dos lados y con el rasero limpiamos, hacemos más liso esta parte. Listo.
Entonces aquí ya estas dos mallas las voy a acomodar aquí. Y el excedente, bueno, más que nada lo que sobró, lo vuelvo a incorporar a nuestro bote. A nuestro contenedor. Para poderlo aplicar a otra malla. Entonces ya tengo este lo voy a llevar a la tina para que se vaya a diluir la emulsión, para tenerlo limpio para la siguiente, pues para el siguiente cuadro, ¿no? Ahí está. Y lo que voy a realizar, bueno, aquí se manchó, voy a colocar un pequeño ventilador para hacer el secado un poco más rápido. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, voy a apagar la luz para que al momento que se seque no le esté afectando nada de la luz ambiente que tengo aquí. Entonces, una vez que ya se seque, vamos a trabajar ya en la insoladora. La insoladora que tengo aquí es una insoladora, se podría decir casera, que tengo un vidrio y abajo tengo lámparas LEDs, luz blanca, y al momento de estar incorporando la luz al diseño, pues tardamos entre 2 minutos y medio, dado a que la emulsión ya es un poco vieja. Cuando es nueva, lo hacemos en 1 minuto. Entonces nos pasamos al siguiente paso, ¿no? Entonces vamos a apagar la luz. Bueno, miren, aquí tenemos el diseño que vamos a poner en los dos marcos. ¿Sí? Este va a ir en color blanco y este va a ir en color negro. Va a ser la impresión a 2 tintas en el pecho. Y aquí lo que nosotros incorporamos son unas líneas guía para cuando hagamos una prueba de impresión que cuadre con lo que nosotros hayamos colocado, ¿no? 4 puntos en cada diseño, en los 2 colores. Aquí están los 4 puntos y aquí están los 4 puntos. Entonces, ¿cómo vamos a imprimir esto? En la prueba, dado a que este diseño es el color más claro, que es el blanco, vamos a imprimirlo primero para hacer la prueba de registro en una prenda de prueba, obviamente, una que tengamos aquí a la mano. Y el segundo color va a ser el negro. Dado a que es un color oscuro y la prenda es un verde, es verde jade, es un verde oscuro, si hacemos el registro con el negro no se va a ver. Entonces vamos a hacerlo primero con el blanco. Y al momento de estar ya registrados los 2 colores, vamos a imprimir primero el negro y después el blanco. Dado a que cuando imprimimos primero el blanco y le damos una pasada de otro color arriba del color blanco, lo que hace el blanco es de que se va a hacer un poco transparente, porque la tinta que ya está impresa se va a pegar en el marco del otro color. Entonces hay un químico especial, uno de silicón, para que no pase eso, pero como no lo estamos ocupando ahorita o no lo teníamos a la mano, vamos a imprimir primero el negro. El negro sí tiene una adherencia menor al momento de los marcos, pero como es un tono oscuro no se va a ver traslúcido, obviamente. Entonces por eso vamos a imprimir primero el negro y después el blanco le damos 2 pasadas para que se vea bien. Entonces, para el momento de registrar, como es una prenda oscura, es un verde oscuro, así que vamos a registrar con el color más claro, que es el blanco. ¿Sale? Entonces ya de aquí vamos a pasar estos diseños a la malla para poderlos revelar con nuestra insoladora. Bueno, aquí ya tenemos nuestra insoladora casera. Sí, es un escritorio que nosotros le dimos forma. Sí, le cortamos aquí un rectángulo para colocar el vidrio. Ahí sí, ahí disculpen cómo se ve, es cuestión de trabajo. Más adelante pues vamos a arreglar esto, ¿no? Que se vea más bonito. Pero esto es casero.
Esta insoladora la creamos mediante un vidrio de grosor de 5 milímetros. ¿Sí? Y en el fondo están dos lámparas de 1000 watts. Estas lámparas de 1000 watts hacen que nuestro revelado con nuestro diseño se pueda realizar en menos de 2 minutos, 1 minuto. Sí, lo máximo que revelamos es a 1 minuto o 1 minuto y medio. Ya en cuestión de que la emulsión esté un poco más vieja, pues ya lo dejamos un poquito más, ¿no? 2 minutos y medio. O poquito más, ¿no? 2 minutos 45, que es lo que le estamos dando para que quede bien. Entonces, la cuestión de intensidad, aquí lo voy a colocar, ¿sí? Es esto. Uy, voy a bajarle. Si es mucha la intensidad, si me da la cámara, es mucho. Entonces lo voy a apagar. Van a ver aquí el cambio. El cambio de que tuve que bajarle el ISO a la cámara. Voy a aumentar el brillo para que ustedes puedan ver. Ahí está. ¿Sí? Bueno, entonces estas dos lámparas pues nos las conseguí en las segundas a un costo de creo que 500 pesos, 400 cada una. Hace unos 5 años, ¿no? Entonces sí hemos estado trabajando mucho tiempo con ellas, y más aparte, para que no se desfasara la luz, lo que le incorporé a los lados es una cajita, bueno, no una caja, ¿no? Unas paredes de lámina para que todavía con el brillo de la lámpara LED, del reflector LED, perdón, diera un poco más de intensidad y que no se perdiera, ¿sí? Que no se fuera la luz a los lados y se perdiera. Entonces aquí lo que hace con estas paredes de aluminio me hacen que la intensidad de la luz salga totalmente hacia arriba. Bueno, entonces, ¿por qué estoy trabajando con la luz prendida si es que acabo de revelarlo, bueno, de emulsionar si es que acabo de emulsionar los marcos? Es que de este lado tengo guardados los marcos, ¿no? Aquí está, lo tengo tapado. Acá adentro están los marcos, así que pues los mismos cuadros me están haciendo un tipo de cuarto oscuro para que no se dañe, ¿no? No les haga daño la luz ahorita que están secos. Bueno, aquí les voy a explicar cómo trabajo yo. Por la cuestión de rapidez, yo imprimo las hojas en papel bond, ¿sí? En papel de hoja de máquina, no. Se podría decir que no el más corriente, obviamente el bond no es el más corriente, pero el que manejen las papelerías normales, el más barato, es el que manejo para imprimir. No lo imprimo yo aquí en el taller, lo mando a imprimir afuera, pero lo mando a imprimir en hoja por la cuestión de rapidez y la cuestión de que la impresora agarre el papel, ¿no? Porque la otra manera es imprimirlo en papel albanene. El papel albanene es un papel translúcido, o sea, quiere decir que se ve. Si yo lo levanto, y aquí se verían mis dedos, como si lo levanto aquí aquí miren cómo se ve aquí al momento de ponerlo en la luz. Bueno, si se acaban de dar cuenta, pues también este papel es un poquito translúcido al momento de incorporarle luz. Así que lo que hacemos para que se haga un poco transparente, sí, es algo también igual casero. Lo bañamos el papel con aceite de cocina, el normal, el más barato que ustedes puedan utilizar, o si es que lo hacen así, para hacerlo transparente. Una vez que esté transparente, lo podemos
pegar a la malla, ¿sí? Una vez que esté pegado, pues ya no se mueve ni nada, pero el único desperfecto es de que no lo debo de cuidar el diseño si es que lo tengo que volver a utilizar. Si es que el diseño no se reveló bien o X algo o X, lo tengo que cuidar. ¿Por qué cuidar? Porque si lo dejo en un lugar donde haya una impresión, o si los entrepapelo, ya que tengan los dos aceite, la tinta va a pasar del que esté abajo al que esté arriba. Ese es el problema que tiene el papel. Y en el dado caso de que yo los guardo, no los guardo, sino los pongo en un contenedor, nomás para que pues no estén estorbando, ¿no? Que no se manche la ropa con este aceite, pues lo que hago es que los guardo en un contenedor. Lamentablemente, pues como están llenos de aceite, pues se van a estar manchando uno con otro, y al momento que se seque el aceite se hace un poco, pues feo, ¿no? La verdad, opto por volverlo a imprimir. Entonces ese es el único desperfecto, dado a que el papel albanene, pues como no tiene, ya es translúcido, pues lo puedo pegar al marco con cinta adhesiva transparente y se puede guardar sin ningún problema. La cuestión del papel es de que no todas las papelerías que quedan cerca tengo que imprimirlo en una imprenta donde realizan esa impresión. Me queda un poquito retirado, entonces la cuestión de estar yendo y viniendo, pues la verdad me sale mejor imprimirlo así y pasarle aceite. De la otra manera, si yo lo hago en una papelería, tengo que comprar el papel, no hay ningún problema, pero el problema es de que como tengo que estar haciendo pruebas, tengo que calibrarle a la papelería, la impresora, para que el papel pueda entrar y no se vaya a atorar, porque si se atora, pues es un problema hacia la papelería, pues no es algo que lo permitan hacer, ¿verdad? A no ser que sea conocido del dueño, ¿verdad? Obviamente, si conozco al dueño o algo, pues a lo mejor y sí se presta para hacer eso, pero como no, pues opto por hacer esto. Sí, sale un poco, pues se podría decir económico, en el sentido de que se imprime en papel. Este era un papel tabloide, ¿sí? Y pues es un poco más fácil de manejar, ¿no? Ya lo puedo imprimir en la papelería que está aquí de volada de nuestro taller y no hay ningún problema. En la cuestión de por qué no utilizo yo mi propia impresora, porque la verdad sí tengo la impresora, pero a mí me llama la atención conseguir una impresora que me pueda imprimir tamaño tabloide, doble carta. Entonces, pues la verdad no es que sea muy económico, que digamos, la impresora para hacer eso, y mucho más la impresora que me gustaría comprar, que es para imprimirle los diseños en film, que viene siendo parecido al que hemos estado utilizando en el DTF, que es un papel siliconizado, ¿sí? Translúcido como este, para poderlo imprimir. Entonces esa es la cuestión. Entonces sí me gustaría, si es que voy a invertir en algo, invertirlo en algo bien. Porque si lo hago como lo hacía anteriormente, pues compré 2 impresoras que tuvieron fallos al final y no me dieron los resultados que yo quería. Entonces, nomás por comprar, pues no. Entonces, por mientras lo estamos haciendo así, ya más adelante tanto cambiamos la manera de hacer los negativos, imprimirlos, como cambiar la cuestión de la insoladora, ¿sí? De usar la casera que tenemos a usar una profesional para poder hacer los diseños en duotono o degradado o full color, impresión CMYK
o la de selección color, que es la que me está llamando mucho la atención para poder imprimirlo. Entonces de aquí nos pasamos a la malla, nomás que aquí no voy a poder grabar por la cuestión de no afectar con la luz, y les voy a pasar ya como la revelamos en la tina. Bueno, aquí le estamos dando ya el tiempo, va a ser 2 minutos 45, y pues le estamos dando presión, dado a que para poder que el diseño esté lo más pegado posible al vidrio y a la malla. Bueno, ya se nos hizo noche al trabajar, entonces vamos a incorporar nuestra, pues sería una pistolita para poder remojar nuestro diseño, tanto de la parte de enfrente como de la parte de atrás. Bueno, una vez que ya esté remojado, no le vamos a dar mucho con la parte de la regadera que tiene aquí. A ver si lo puedo enfocar, que dice shower. Entonces lo que voy a utilizar ahorita, voy a darle, esta tiene una cuestión de mift, que viene siendo neblina, se puede decir, no, bueno, algo por el estilo, o rociado, que nos da un poquito más de ligero. ¿Sí? Entonces eso nos va a ayudar a darle al diseño y que se pueda caer fácilmente, ¿no? Vamos a darle un poquito del lado de atrás para poder hacer que el diseño se caiga uniformemente. Ok. Aquí voy a pedir ayuda, así que para grabar. Listo. Si se pueden ver de este lado, ya se ve el diseño listo. Bueno, espero que les haya gustado el video, y conforme al procedimiento que nosotros implementamos, pues espero que les pueda favorecer al momento que están iniciando en este hermoso oficio de la serigrafía. Todo lo estamos haciendo de manera casera, ¿sí? Conforme a la insoladora y conforme a los negativos, que es una manera económica para poder trabajar y que les pueda favorecer al momento de su emprendimiento, ¿sí? Ya nosotros nos vamos a estar actualizando un poquito más por la cuestión de la insoladora. Sí, vamos a tratar de conseguir una insoladora que ya le he estado poniendo el ojo, principalmente a insoladora con luz UV, ultravioleta se podría decir, que es más efectiva para los trabajos de serigrafía.
principalmente para diferentes tipos de emulsiones, tanto la de bicromato con Serichrome, que es la que estamos nosotros utilizando normalmente. Hemos utilizado también la de diazol, pero también queremos implementar las de base agua para poder hacer las de descarga y las de selección color. Necesitamos un poquito más de detalle. El negativo está muy finito, la cuestión de los puntos del gradado, que pues lamentablemente no nos ha salido bien, se podría decir, no nos ha salido bien en esta insuladora casera. Sí ha salido algunos que otros trabajos de degradado, pero la verdad no, para mi parecer, no es algo recomendable. Ya sería poder utilizar una insuladora con luz ultravioleta para poder hacer que la emulsión se pueda endurecer lo mejor posible, y no al momento del revelado con el agua pues no se caiga en ningún punto. Entonces todo esto pues principalmente fue por un viaje que hicimos. Todo esto de que nos queremos estar innovando en cuestión de maquinaria es porque habíamos ido a Hermosillo, principalmente de reunión familiar, pero en Hermosillo yo sigo un canal de EJ Ramírez, sí, EJ Print, que es un serigrafista profesional, que la verdad lo he seguido desde que empezó, pero desde que empezó a sobresalir en YouTube también. Y pues lo llegamos a conocer, fuimos a su taller y pues le compré unos raseros que él fabrica y pues nos los firmó. Aquí los tengo firmados. Tengo dos raseros con diferente goma, una goma dura y una goma tipo más blanda, para diferentes tipos de trabajo, conforme dependiendo el trabajo de serigrafía, ¿verdad? Dependiendo la incorporación de la tinta hacia la prenda. Uno funciona mejor que otro dependiendo para trabajos finos o para trabajos un poquito más de plasta. Y pues lamentablemente no los voy a usar. Estos los voy a estar guardando, los voy a ver si los puedo acomodar o tenerlos de adorno aquí en el taller, porque pues para mí es algo valioso conforme al trabajo, al esmero, a todo lo que ha crecido J. Ramírez, y pues principalmente lo que nos ha incorporado en conocimiento al momento de ver los videos, y pues con ganas de crecer también, ¿verdad? Entonces, más que nada es eso lo que... Este es nuestro procedimiento general de cómo lo hacemos aquí en el taller, y pues obviamente vamos a estar incorporando más cosas nuevas. Hay más tips, también es el revelado o conforme al sol, que pues tiene algunos desperfectos y otros beneficios obviamente siendo el tiempo, y desperfectos de que pues si no trabajas en ciertas horas, pues ya dependiendo dónde radiques tú, pues el sol se mete más temprano y pues ya no tienes chance de trabajar, ¿no? Esto nosotros lo hicimos al inicio del taller. Espero que les haya gustado, mucha explicación, y pues es para brindarles la mejor ayuda posible conforme a esto, ¿no? Entonces también nosotros vamos a estar innovando y lo van a estar viendo en el canal, ¿sale? Y pues gracias por el conocimiento, y espero que yo brindarles también el conocimiento a ustedes, ¿sí? Entonces nos vemos en el siguiente video.